Yo soy el que de hablar de compañero y compañera, así que disculpen si desde el ámbito, obviamente, de, de introducirnos, digamos, a la situación de que nos sentimos como hermanos cuando hablamos de compañeros y compañeras, los que de alguna manera militamos el sindicalismo. Así que, bueno, básicamente darle la bienvenida desde este lugar, desde el Sindicato de Luz y Fuerza y también, obviamente, desde la propia CGT. Eh, Agradecer la predisposición que tiene la lupa colectiva en este caso y que hemos ya trabajado en otras instancias y que nos trajeron esta propuesta, toda iniciativa de la lupa, así que el reconocimiento es para ellos y desde nuestro lugar siempre apuntando justamente a lo que entendemos que es el sindicalismo múltiple, que no es estrictamente una defensa desde el punto de vista gremial, sino siempre apuntar a toda la instancia que tiene que ver con el desarrollo de la propia comunidad, sociedad, y es lo que tratamos humildemente desde Luz y Fuerza y también con una impronta, creo hoy, más notoria en la propia CGT, porque por lo menos el ala que tiene que ver con uno de los secretarios, Jorge Solá, manifiesta abiertamente y públicamente que el trabajador no es solamente el compañero que hoy tiene una instancia o que está siendo representado a través de un sindicato, sino también aquellos que en este transcurso han tenido que perder su fuente de trabajo y que de alguna manera están luchando desde otro lugar con el esfuerzo también propio de trabajo. Así que apuntar obviamente en este sentido a lo que tiene que ver con lo colectivo, en lo personal, le decía hoy a uno de los invitados hoy, me toca haber trabajado o estar trabajando 31 años en una cooperativa y vaya si uno no tiene de alguna manera profundizado lo que es el espíritu cooperativista, el verdadero sentir que tiene a través de brindar un servicio a la comunidad. Y bueno, hoy de alguna manera habíamos invitado a los compañeros también de la cooperativa eléctrica, producto de que también hay como una impronta o ha habido una impronta en su momento de comunicarse o vincularse con una sociedad anónima y bueno, también era importante de que tuviéramos esa palabra. Creo que hoy de alguna manera con esta nueva conducción va a haber otro paso a volver a intentar hacer el cooperativismo, así que en ese sentido quería tener la oportunidad de poder charlar con ellos y bueno, desde acá darle la bienvenida a todos y todas. Muchísimas gracias por estar, Vasco. La verdad que es un orgullo desde nuestro lugar poder, ya le digo, reconocer la trayectoria que tienen en lo que tiene que ver con el cooperativismo y bueno, poder tener una charla amena con ellos. Así que también, compañero Rodríguez, un gusto estar y le dejo a María, bueno, Facundo para que haga una introducción. Muchísimas gracias por el compromiso de participar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del cooperativismo. Muchas gracias. Buenas tardes. Somos La Lupa en la Memoria Colectiva, un centro de estudio formado hace ya algunos años. Investigamos la memoria de nuestra provincia y de nuestra ciudad, centrándonos en la segunda mitad del siglo XX. Buscamos rescatar experiencias sociales que iluminen el presente, dándonos herramientas para entenderlo y mejorarlo. Es en este marco que, gracias a la colaboración y diligencia de la seccional Gualeguaychú de la CGT, tenemos el agrado de presentarle a los siguientes expositores. Nos acompañan hoy
Leandro Rodríguez, quien es contador público nacional, doctor en Ciencias Sociales por la UNER, especialista en Desarrollo Industrial y Tecnológico, docente e investigador de la Universidad de Entre Ríos, además de autor de varias publicaciones académicas y libros. Y el doctor Ricardo Echemendi, quien fue durante 18 años presidente del Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales, IPSIMER, y es actualmente coordinador de ordenamiento territorial y productivo de la Municipalidad de Paraná, entre muchos otros logros de su vasta carrera política. La charla de hoy fue declarada de interés educativo por la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú en su disposición número 17 del 2026 por la profesora Marta Delando. Los dejo con los expositores. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar queremos agradecerle con el Vasco, a la Lupa, a María Julia, la invitación. El Vasco me pidió cerrar la jornada como corresponde, digamos, siempre el más importante habla último. Pero más allá de eso, la verdad que me siento con mucho atrevimiento, ¿no?, de hablar ante un auditorio con tantas personas formadas políticamente, que han vivido lo que nosotros hemos estudiado, así que probablemente lo que podamos plantear sean temas que ya sean bastante conocidos, o por lo menos lo hemos pasado en tantos años que hemos sufrido en la Argentina. Lo que nosotros pensábamos hacer es algunos minutos de por lo menos plantear algunos conceptos y luego abrir a un diálogo, porque lo que nos parece en este tipo de reuniones es poder, digamos, discutir, plantear los problemas, en el sentido de que lo que nosotros hacemos es estudiar los temas, pero tampoco creemos que tenemos ninguna verdad revelada ni nada por el estilo. Al contrario, reproducimos por ahí ideas que hemos leído, que hemos estudiado, que hemos investigado, pero ante semejante auditorio uno tiene que ser muy prudente, ¿no? Así que bueno, la idea es esa. En mi caso voy a plantear algunos puntos sobre lo que son los modelos de desarrollo, y luego le voy a dar la palabra al Vasco para que aborde uno de los temas fundamentales, que es el rol que tiene el cooperativismo en las situaciones actuales con un modelo de desarrollo neoliberal ortodoxo, ¿no? Así que bueno, ese es el planteo. Lo que nosotros queremos transmitirles simplemente es lo que los distintos autores han resumido o un poco el consenso que existe hoy en día sobre cómo se logra ese ansiado bienestar económico que para Argentina y para el resto de América Latina es tan esquivo, ¿no? Nosotros tenemos más o menos un 20% de la población mundial que vive en países ricos y que tienen resueltas problemáticas que todavía nosotros lamentablemente no hemos logrado resolver, fundamentalmente vinculadas al acceso a bienes y servicios básicos. Eso no quiere decir que sean más felices ni menos felices, porque una cosa es el bienestar material y otra cosa es la felicidad que pasa por otro lado, digamos. Pero sí, por lo menos poder plantearles algunos puntos sobre el camino, la trayectoria que han seguido los países, entre comillas, exitosos para lograr un cierto bienestar material, y ver en ese sentido qué es lo que pasa con América Latina, qué es lo que sucede con Argentina, y finalmente, como cuarto punto, hacer un breve comentario sobre la situación actual. Les pido disculpas si por ahí los aspectos son un poco conceptuales, pero bueno, la idea que charlamos en su momento con María Julia era justamente traer algunas ideas que los autores han ido desarrollando, y entonces por ahí la parte mía por lo menos va a tener algún condimento más teórico, conceptual, y por ahí después el Vasco más bajado a la realidad, digamos. Bueno, y en ese sentido lo que me parece interesante empezar es que en toda la literatura sobre el desarrollo económico, un tema que yo vengo trabajando hace más de 20 años, lo que se reconoce como el elemento central del desarrollo en términos de bienestar material es un aspecto básico que ha estado en todas
experiencias exitosas de desarrollo desde Gran Bretaña en el siglo XVIII hasta nuestros días, que es el tema de la inversión. Es decir, para que haya desarrollo económico tiene que haber inversión, tiene que haber acumulación de capital. Y la inversión tiene dos componentes fundamentales. Un componente es la inversión física, la inversión en equipamiento, maquinaria, en infraestructura, que hace más productivo al trabajo. Obviamente no es lo mismo arar con un arado de bueyes o de caballos que tener esos modernos equipamientos, hacen mucho más eficiente la labor. Entonces, la inversión es el puntal fundamental del desarrollo. Y esa inversión física tiene dos agentes principales en los sistemas capitalistas. La empresa privada, que explica entre el 70 y el 80% de la inversión. Es en cualquier país capitalista del mundo, la inversión física, la inversión en equipamiento, en industria, la hace la empresa privada entre un 70 y un 80% dependiendo del país. Y el otro agente que es fundamental desde el punto de vista de la inversión productiva es el Estado. En todos los países del mundo, el Estado es el que genera la infraestructura básica para que el sector privado pueda invertir en las actividades empresariales específicas. ¿Por qué? Porque la inversión en infraestructura no es atractiva para el sector privado. Si no está el sector público, la infraestructura siempre va a ser deficiente. Y eso es así desde el siglo XIX. Cuando Inglaterra empezó a desarrollarse, en la segunda mitad del siglo XVIII, todavía la infraestructura la hacía el sector privado. Pero a partir del siglo XIX, el Estado tomó la posta y hasta hoy en día siempre ha sido el Estado el que ha hecho la infraestructura básica porque, reitero lo mismo, no es atractiva de manera suficiente para el sector privado. Entonces, esa inversión física tiene dos agentes centrales, el Estado y el sector privado. Y después tenemos la otra parte de la inversión que muchas veces se olvida, sobre todo en los gobiernos neoliberales, que es la inversión en capital humano, que es igual o más importante que la inversión física, porque la inversión en capital humano, que hoy en día es un término bastante bastardeado, pero que hay que rescatarlo porque no hay que cederle a la derecha el significado de las palabras. Entonces, nosotros no renunciamos a utilizar el término capital humano porque es importante. Y la inversión en capital humano, ¿qué significa? Significa que las personas puedan adquirir conocimiento, puedan formarse, puedan acceder a la educación primaria, secundaria y superior. Significa que las personas puedan tener acceso a la salud, porque nadie puede ser productivo si no está bien cuidada su salud, si no tiene acceso a los medicamentos. El otro elemento del capital humano es la alimentación, obviamente. Ninguna persona puede ser eficiente en el trabajo si está mal alimentada, es un absurdo. Y el cuarto elemento de la acumulación de capital humano, de la inversión en capital humano, es la seguridad en el hogar, el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, la seguridad en el trabajo. Entonces, el capital humano es el otro elemento de la inversión que muchas veces se olvida, pero que es igualmente importante que la inversión física. Incluso a veces es más importante. Por ejemplo, si ustedes comparan Australia, Canadá o Argentina, donde realmente nos sacan a una distancia muy grande es en la inversión en capital humano. Y esa inversión en capital humano, ¿quién la hace? La hacen las familias. El agente que hace la inversión en el capital humano es la familia. ¿Con qué? Con la ayuda del Estado, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo. Cuando los países ya son ricos, el Estado puede desentenderse y dejar que la familia se arregle porque tienen recursos. Pero mientras los países están en un proceso de desarrollo, necesitan imperiosamente que haya una autoridad que canalice y coordine la acumulación de capital humano. Por eso es tan importante en estas primeras etapas del desarrollo que haya acceso a la educación pública, a la salud pública, y así lo han hecho la mayoría de los países que han sido exitosos. Bueno, y con estos dos elementos de la inversión física y la inversión en capital humano, se desata todo lo que es el proceso de desarrollo, que es un proceso que consiste esencialmente en todas las trayectorias de los países que han alcanzado un cierto nivel de bienestar, consiste en combinar tres elementos. En cualquier experiencia que ustedes quieran estudiar sobre el proceso de desarrollo, siempre se han combinado tres elementos. Crecimiento económico, porque hay que aumentar la producción. Cambio estructural, porque no alcanza con aumentar la producción, sino que también es necesario que la
estructura productiva se diversifique, es decir, ningún país mediano o importante se ha desarrollado sobre la base del campo. ¿Por qué? Porque el campo puede generar alimentos, insumos baratos, pero no da trabajo para todos. No permite generar empleo para una población, como el caso de la Argentina, 47 millones de personas. Incluso si consideráramos, en el caso de la Argentina, todas las cadenas de valor vinculadas al sector agropecuario, tendríamos empleo para 1/3 de la población. ¿Y los 2/3 restantes qué hacemos? Entonces, los países que han sido exitosos, además de crecer en un sector, han diversificado su producción, se han industrializado, han generado actividades de mayor valor agregado, han salido de la primarización de la economía y han logrado vender al mundo productos con más intensidad en tecnología, en planificación, en mano de obra calificada. Y ese es otro de los elementos clave. Es decir, tenemos crecimiento más industrialización o cambio estructural. Y el tercer elemento clave ha sido la inclusión social. No ha habido ni una experiencia de desarrollo exitosa, ni una, que no haya tenido a la inclusión social como pilar fundamental. ¿Por qué? Porque para crecer y diversificar la economía, vos necesitas mano de obra calificada. Y para tener mano de obra calificada, vos tenés que lograr que las personas accedan a los recursos necesarios que les permita acumular capital humano. Nosotros no podemos pedirle a una persona que está en un tacho de basura que se esfuerce, que estudie, si el tipo tiene que estar sobreviviendo todo el día. Eso es un absurdo. Entonces, el Estado tiene que garantizar las condiciones de inclusión social para que las familias puedan dedicar tiempo a la acumulación de capital humano y de esa manera las empresas y el mismo Estado van a tener los recursos humanos calificados para hacer el cambio estructural, la industrialización y el desarrollo económico. Entonces, esos tres elementos han estado indisolublemente asociados en todas las experiencias de desarrollo. Canadá, Corea del Sur, Finlandia. En Finlandia, por ejemplo, que era más pobre que la Argentina en la década del 60 del siglo pasado, el lema de los finlandeses era nadie se queda atrás. Nadie se queda atrás. Hicieron un programa de inclusión social e industrialización sobre la base del Estado que les permitió ser hoy lo que son. Antes exportaban madera, exportaban hierro y pescado, hoy exportan tecnología de la información y de la comunicación, exportan maquinaria y exportan plantas también que contaminan. Bueno, pero la cuestión es que esos tres elementos han estado siempre presentes en los procesos de desarrollo. Y por eso es que es tan importante entender que un modelo tiene que combinar crecimiento, cambio estructural e inclusión social. Si no, no va a ser sustentable en el mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que ha pasado con América Latina? Para ir al segundo punto rápidamente. Lo que ha pasado es que nunca hemos logrado desarrollar estos tres procesos simultáneamente. Hemos tenido etapas de crecimiento, pero con desigualdad, como Brasil, por ejemplo, después con la dictadura de Castelo Branco en los 60. Hemos tenido procesos de mayor equidad, pero sin desarrollo productivo. Y hemos tenido también modelos neoliberales. Pero el problema esencial de América Latina es que siempre ha sido una plataforma exportadora de recursos naturales o mano de obra barata para el enriquecimiento de los países centrales. Es decir, desde la colonia hasta hoy no hemos podido salir de la trampa de la primarización. Ustedes fíjense lo que ha sido, por ejemplo, el modelo chileno, que es tan destacado por la derecha, ¿no? Un modelo que empezó con Pinochet en 1975. Pinochet accede al poder en 1973, después que lo derroca a Salvador Allende, pero recién en 1975 Pinochet asume el modelo neoliberal monetarista. Bueno, después de 50 años de un modelo ortodoxo neoliberal, Chile hoy en día, el 92% de los que exporta Chile son materias primas. Y dentro de esas materias primas, la mayoría es cobre. Y no solo es que exporta cobre, sino que exporta cobre en bruto, es decir, mete en los barcos que van a China el cobre totalmente sin procesar y los chinos lo limpian, lo lavan, lo producen y fabrican los cables, los lingotes. Cuando estaba Salvador Allende también exportaban cobre, pero por lo menos exportaban cobre en lingote, le daban un valor agregado. Hoy en día Chile es una plataforma de explotación brutal de los recursos naturales. Y además, Chile, después de 50 años de la experiencia neoliberal,
tampoco ha logrado un proceso de equidad social. Lo que sucede en Chile es tremendo. El 10% más rico de la población en Chile se queda con el 60% del ingreso socialmente generado. Es decir, que en Chile vive bien un porcentaje muy minoritario y el resto es mano de obra barata. Eso no es desarrollo. Eso es simplemente un sistema de explotación que favorece a las élites chilenas y a los países centrales que se llevan las ganancias porque son las principales explotadoras del cobre junto con Codelco, ¿no? Bueno, y Chile replica, igual que Perú y otros países, replica el drama latinoamericano, que es la imposibilidad de salir de la trampa de la primarización, del bajo valor agregado, de la desigualdad y de la explotación y los modelos extractivistas. Y lamentablemente, luego de 500 años de historia, no hay un solo país latinoamericano que haya logrado alcanzar un nivel de desarrollo equivalente a los países centrales. Ni uno solo. Ni Costa Rica, ni ninguno. Estuvo cerca la Argentina, ahora vamos a ir a eso, pero lamentablemente eso nos habla de que ahí hay un problema en América Latina, que es el problema que ya nos enseñaron toda la gente que está acá, y que los conozco, Jorge, bueno, que han discutido tantas veces, que es el problema de la dependencia. Si no rompemos las cadenas de la dependencia, si no tenemos una industria autónoma, una capacidad tecnológica para poder vender bienes con valor agregado, y siempre vamos a estar rogando porque llueva, porque no baje los precios de los commodities, y porque cada vez que bajan los precios la economía se hunde y empezamos con los problemas de la pobreza y demás. Bueno, y ahora un poco sobre la Argentina. Argentina tuvo, sí, al contrario de otros países, sí tuvo un modelo de desarrollo con inclusión que empezó tenuemente en la década del 30 del siglo pasado, pero que se fortaleció con el peronismo. El peronismo adoptó el modelo de industrialización frente a una coyuntura de posguerra, que había fuerzas políticas que querían volver al agrarismo del modelo primario exportador. Bueno, el peronismo optó por la opción de la industrialización, y desde ahí, desde el 46 hasta el 75, Argentina tuvo un modelo de desarrollo que combinó los tres elementos que acabamos de mencionar. Tuvo un modelo de crecimiento porque el país creció al 4% anual. Tuvo un modelo de industrialización porque nosotros teníamos una industria de muy bajo nivel a comienzo del gobierno peronista, y para el 75 la industria ya representaba el 30% del PBI. La industria exportaba el 20% de lo que exportaba la Argentina. Nosotros exportábamos fábrica llave en mano, nosotros exportábamos tecnología de electrónica, exportábamos televisores, teníamos empresas que hacían investigación y desarrollo como Continental, como Noblex, que tenían equipos, laboratorios de investigación y desarrollo, y que teníamos innovaciones que se colocaban a nivel internacional. Le vendíamos a la UNESCO innovaciones como la radio de campo, por ejemplo, aprovechando receptores de largo alcance. Bueno, ese país industrial, ese país en crecimiento, era un país que también generaba equidad. Era un país donde los trabajadores accedían al 50% de la renta nacional en 1974. Era un país donde la pobreza, hoy nos da vergüenza decirlo, la pobreza crítica no existía, era del 2% de la fuerza del conjunto de la población, del 2%. Hoy tenemos una pobreza del 40%. Entonces, ese país industrial que tenía sus problemas, por supuesto, que faltaba incorporar tecnología porque no éramos competitivos, como todas las experiencias, siempre hay problemas a resolver. Bueno, ese país industrial no cayó por su propio peso, sino que fue desmantelado producto de la última dictadura cívico-militar, que fue el momento crucial que inició la decadencia económica, política y social que hoy vivimos en la Argentina. Los datos en esto son incontrastables. Cuando uno mira la información empírica, ¿qué es lo que ve? Que fue la dictadura militar, la dictadura cívico-militar eclesiástica, la que inició el proceso de declive de la Argentina y abandonó el proyecto de industrialización. Y entonces empezamos a perder capacidades productivas. Las empresas que antes eran
empresas industriales se transformaron en importadoras. A ver si nos resuena lo que está pasando ahora. Empresas que habían acumulado capacidades productivas se están dedicando a importar productos y a distribuirlos en función de sus redes comerciales. Entonces despiden trabajadores, pierden sus competencias, pierden el know-how, el conocimiento productivo. Bueno, y esto ocurrió en Argentina con la última dictadura y después los gobiernos neoliberales sucesivos que fueron atacando el proceso de industrialización con mayor fuerza, como fue el menemismo. Y la dictadura, además de eso, nos dejó, obviamente, una deuda externa impagable que hizo que el gobierno de Alfonsín, en un contexto muy complicado, un gobierno de dignidad nacional, Alfonsín, la verdad que a mi juicio por lo menos hay que rescatarlo, es un gran líder político, quiso volver a un intento de industrialización, pero las condiciones económicas eran imposibles y la deuda externa era impagable porque el neoliberalismo en la Argentina, a diferencia del caso chileno, siempre trabajó con un proceso de endeudamiento improductivo que deja hipotecadas las generaciones futuras, como pasó con la dictadura, pasó con Menem, pasó con Macri, que endeudó al país en 101.000 millones de dólares, y está pasando otra vez con Milei, que está volviendo a endeudar al país, con lo cual lo va a dejar hipotecado para las futuras generaciones que vengan, digamos. Entonces, nos parece interesante, algo que la mayoría ya conoce, dejar esta idea fundamental que nosotros sí tuvimos un modelo que iba dando resultados y que era un modelo de crecimiento con cambio estructural y equidad social. Ese modelo fue interrumpido violentamente y no cayó por su propio peso, sino que cayó por una decisión política de un grupo de civiles y militares acompañados por Robert Hill, el embajador de Estados Unidos, que lamentablemente a través de un golpe militar terrorista cambiaron el régimen de acumulación y fueron hacia el neoliberalismo. Y de hecho, los pensadores económicos de la época, por ejemplo, Zurruilo Mayón, decían que si no ocurría una dictadura liberal y represiva, Argentina iba a ser el primer país de América Latina que iba a lograr la industrialización. Y eso fue interrumpido. Y eso tenemos que saberlo porque el gobierno dice que la decadencia argentina empezó con el peronismo o empezó con Irigoyen. Son tonterías. Los datos de la realidad, los datos empíricos aceptados, muestran que el declive relativo de la Argentina con respecto a los otros países fue a partir de la dictadura cívico-militar que abandonó el proyecto de industrialización. Y ya para terminar y dejarlo al Vasco, un poco sobre lo que está pasando hoy. Lo que está ocurriendo hoy, bueno, la gente ya lo conoce, es la cuarta experiencia, es una cosa insólita en un país, ¿no? La cuarta experiencia neoliberal que estamos viviendo, que está generando las mismas políticas que tuvo Martínez de Oz, que tuvo Menem, que tuvo Macri, de desregulación de los mercados, de flexibilización laboral, de apertura económica, una política donde no hay una estrategia de desarrollo productivo, donde no hay una preocupación por la inclusión social, que es el pilar fundamental del desarrollo. Y por lo tanto, una política que le cede al sector privado la iniciativa para que la estructura productiva de la Argentina la manejen los grandes empresarios. Entonces, esta política que además prioriza la valorización financiera del capital, porque lo que ha ocurrido con Milei desde que asumió es que ha apreciado sistemáticamente el tipo de cambio y ha generado una renta financiera para los inversores financieros, que, como diría Marx, es la fracción más parasitaria del capital. Ha generado una renta financiera que en algunos casos ha llegado al 22% anual en dólares. Ustedes imagínense qué país puede sobrevivir si tiene que pagar una tasa de interés del sector público que va al 22% anual en dólares, cuando la tasa de interés internacional es del 3%. Es un absurdo eso. Por eso es que vemos que se baja el gasto a los jubilados, que se baja el gasto a la universidad, que es acumulación de capital humano, que no hay recursos para los problemas de discapacidad. Y claro, si todo tiene que ir a pagar los intereses astronómicos del sistema financiero. Entonces, este tipo de modelos neoliberales
el de Milei, va a terminar igual que terminaron los otros, que es o bien con un estallido social o bien con un agotamiento que en definitiva termina en una crisis económica. Y aunque pudiera el gobierno corregir los déficits que ha tenido el neoliberalismo argentino y fuera hacia un caso más razonable como fue el neoliberalismo chileno o el neoliberalismo peruano, la solución que nos aportaría tampoco sería deseable, en el sentido de que por más que logremos resolver lo que ha sido el fracaso recurrente del neoliberalismo en la Argentina con las crisis de deuda, nosotros tuvimos 4 crisis de deuda en los últimos 40 años, el único país en el mundo, pero aunque podamos o logremos resolver ese problema y encaucemos el neoliberalismo argentino en un formato similar al chileno, tampoco sería una solución, porque ese tipo de modelos económicos no promueven la diversificación productiva ni la inclusión social. Entonces, lo máximo que podría lograr un neoliberalismo más prolijo, digámosle así, sería algo de estabilidad y algo de crecimiento, pero sería un crecimiento concentrador, un crecimiento que favorecería a la cúpula social, a la élite, y un crecimiento primarizador y extractivista. Es decir, que la gran mayoría de la población tampoco vería los beneficios, aunque fuera exitoso el modelo de Milei. Es decir, lo más probable es que el modelo de Milei termine como todos los neoliberalismos en la Argentina, con un estallido. Pero aunque sea exitoso, igual la situación sería favorable para las clases privilegiadas, digamos, y no para la gran masa de la población. Entonces, este tipo de modelos neoliberales no tiene nada para ofrecernos más que una sociedad de mano de obra barata, una sociedad estancada, como le pasa a Chile. Hace 10 años que Chile no crece, y por eso es que se suceden los gobiernos. Bachelet, Piñera, Boric, y van pasando los gobiernos, no pueden repetir los oficialismos porque la sociedad está desencantada, porque el sistema económico no da respuesta. Entonces, aún en el mejor de los casos, lo que podría pasar con Milei es que iríamos a un modelo a la chilena, con una sociedad fracturada, sin clase media, un 10% extremadamente rico y una vasta clase obrera, mano de obra barata, que apenas sobrevive y sin inclusión social. Y ese no es obviamente el modelo que hablamos al principio de crecimiento, cambio estructural y justicia social. Así que bueno, probablemente no sean buenas noticias, pero esto es lo que nosotros estamos viendo y es lo que la literatura por lo menos nos plantea respecto de este tipo de modelos neoliberal. Así que bueno, simplemente para conversar más adelante, y muchas gracias por la atención. Bueno, yo me voy a parar porque soy petizo y no veo lo que están atrás, así que primero quiero aclarar la primera mentira del contador, que el más importante es él, y voy a explicar por qué. Hace 15 años o 20 años, cuando el doctor Jorge Pedro Busti me designa en el Instituto Cooperativo Mutuales, la gran problemática del cooperativismo entrerriano sobre todo era los contadores. Y gracias a él, que se pasa de humilde a veces, y al ex rector Andrés Sabela, lograron en esa extensión universitaria convencer a los contadores que eran de suma importancia para las empresas cooperativas. Primer mentira que no lo voy a dejar pasar. El más importante es él, en ese aspecto, por su capacidad y porque logró, junto al rector, que para nosotros fue muy importante, porque en la dictadura cívico-militar eclesiástica, que la dijiste una sola vez, y perdónenme los católicos, pero a confesión de parte, en el último escrito de la Conferencia Episcopal Argentina, que les recomiendo que lo lean, la verdad los hará libre, y el cura Bomberni y todos los que tenemos tenido, entonces la dictadura no fue militar, cívico, militar, eclesiástica, discúlpenme, pero bueno, tenía que decirlo. En segundo lugar, estoy hablando en una ciudad donde un ex intendente, Daniel Irigoyen, creó la dirección de cooperativa, y para mí fue muy fácil venir a trabajar y conocer a personas como Edelmiro, que estaban con los planes jefe y jefa,
y que creo que sabían de construcción, que era 3x1 la mezcla. Y después nos sorprendieron en el avance, en la profesionalización. Después vino Bailo, mantuvo la dirección, y después vino Martín Piaggio, conjunto Mauricio Weber. Le dieron mucha importancia al movimiento cooperativo. Y con hechos concretos en la ciudad de Gualeguaychú, recuperando un sanatorio, a través de los trabajadores que no tenían ni idea de lo que era una cooperativa, y muchas cosas más que se hicieron que hoy, por esas políticas económicas que explicó muy bien el contador Rodríguez, están siendo dejadas de lado. Pero para no irme de tema, empezar diciendo que a mediados del siglo XIX las naciones de Europa Occidental sufrieron crisis económica, política y de todo tipo, dejando nefastas consecuencias como ser el crecimiento del capitalismo y de la revolución industrial. Miles y miles de trabajadores quedaron en la calle y quedando la gente de las localidades rurales y todo viniéndose a las ciudades porque había mucho trabajo y todo, pero por supuesto, como bien lo dijo el contador, las empresas capitalistas, siempre aplicando la maximización de las ganancias, empezaron a explotar a esos trabajadores donde tenían poca salud, poca educación, poco trabajo y todo. Y aparecen a mediados de ese siglo dos cuestiones fundamentales. Una inmigración nunca vista en el mundo, que empiezan a irse los inmigrantes italianos, españoles, suecos, noruegos, etcétera, con solamente la capacidad del trabajo o algún intelecto. Y tuvimos la suerte en este país, que en 1856 todo, esa gran inmigración va conformando junto con los criollos una fuerza importante del trabajo. Y ahí, como bien lo dijo el compañero acá de Luz y Fuerza, aparece junto al cooperativismo el sindicalismo. Y a veces en estas divisiones que siempre las fogonean para que estemos divididos, el sindicalismo en algunos casos, y me tocó vivirlo con la UOCRA, en las cooperativas de trabajo, y bueno, Mauricio me dará la razón por ahí, creían que tenían competencia como gremio en una empresa privada como es una cooperativa, que son asociados, sobre todo una cooperativa de trabajo. Por suerte, el sindicalismo, como bien lo dijo el compañero, entendió que tenemos que ir todos juntos. Y fíjense en ustedes, hace poquito tuvimos en Concepción del Uruguay y muchas cooperativas no sabían que se podían asociar con una sociedad en un negocio común. A mí me gusta la integración entre cooperativas, pero es un gusto mío. Pero también nos podemos integrar con una sociedad. La única prohibición que dice la ley de cooperativa es que esa sociedad no le haga cambiar el objeto social de la cooperativa. Y en ese transcurrir del tiempo de la revolución industrial aparece, fíjense en ustedes, en Inglaterra, la primer cooperativa de los probos pioneros de Rolday. Y gracias a esas reglamentaciones y a esos estatutos que hicieron en 1844, el cooperativismo internacional, a través de la ASI, o sea, la Organización de Cooperativas Internacionales, tomó como fundamento los principios y los valores de esa cooperativa. Y algo que siempre nos importó, y sobre todo los historiadores, yo no soy historiador, soy un simple abogado, en el estatuto los probos y pioneros de la ley establecieron un tema muy importante que era la educación. Que con las multas y con los aportes y con algún excedente se dedicaban a educar a sus hijos porque en ese momento la educación era para los ricos. Y fíjense en un poquito. Yo vengo de una mamá telefónica y mi viejo tenía el bar de la terminal. Yo no hubiera podido estudiar. Y el 22 de noviembre se cumplieron 70 años de la gratuidad que hizo el teniente general Perón en el 49 y pasaron 45 años para que tuviera rango constitucional. Por eso, hoy tenemos que apoyar con fuerza a la educación pública y gratuita. Porque es la única herramienta transformadora que tiene el hombre. Y esa cooperativa creada en Inglaterra en 1844 eran 28 tejedores que habían quedado desplazados por la revolución industrial. Y formaron estatutos, formaron toda esa cuestión y conformaron esa cooperativa de consumo. Dicho esto de la inmigración, dicho esto de las crisis en los países de la Europa occidental, etcétera, etcétera,
tenemos que venir a la Argentina. Y en Argentina, aquellos que no visibilizan con la importancia que tiene el cooperativismo, 8 millones de argentinos tienen electricidad gracias a cooperativas eléctricas. En localidades, no hablemos de Gualeguaychú porque es una ciudad grande y es la nuestra, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos cooperativas en el país con 2.000 habitantes. Tenemos 80 cooperativas de agua potable en la provincia de Entre Ríos, en localidades de 1.500 habitantes. 4 millones de argentinos tienen agua potable gracias a cooperativas, que a las empresas privadas, por supuesto, no les interesa. Y esto, como bien lo dijo el contador, tiene la explicación de esa política económica, el consenso de Washington, todo. Nosotros en Argentina sufrimos con este hombre nefasto, orejudo, creo que se llamaba Martínez de O, que el primer daño que nos hizo el movimiento cooperativo fue destruir 600 cajas de crédito cooperativa que había en el país. Con un decreto ley que para nuestros legisladores es una deuda de la democracia, porque esa ley de entidades financieras que destruyó 600 cajas de crédito cooperativa sigue vigente. Y nuestros legisladores miran, de todos los partidos, no, peores son los nuestros, pero bueno, porque eso tendrían que trabajarlo. Y esas 600 cajas de crédito cooperativo, 44 cajas de crédito cooperativo se funcionaron y crearon el Banco Credit Coop. Gracias a ese banco, medianamente, pero que también está sujeto a la ley del Banco Central, medianamente te atienden de otra manera. Después las tasas son bastante parecidas, te atienden mucho mejor, te sonríen, las publicidades son bárbaras, pero bueno, son amigos aparte. Pero yo quería decir, aparte de lo que dije en la ciudad de Gualeguaychú, que solamente hubo 4 ciudades con direcciones municipales de cooperativa, en especial la de Gualeguaychú, que fue la primera. Después logramos hacerla en Concordia, la hicimos en Paraná y la hicimos en Santa Elena. Lo único que yo no pude hacer con esas direcciones era transferirle la fiscalización pública. Pero sí, acá con la dirección que conducía Mauricio y anteriormente otros compañeros, nos ayudaban con los libros, con las capacitaciones, con la educación, conformaron una cooperativa educativa, Caminos Cooperativos, que allá creo que los veo allá atrás. ¿Viste por qué me paro? Si no, no te hubiera visto. Entonces, yo ayer buscando la biblioteca encontré el libro de Ariel Guarco, Cooperativismo Argentino 2014-2018, que como título dice El cooperativismo argentino, una esperanzadora mirada al futuro. Y ahí nos encontramos con números que impactan. Pero el movimiento cooperativo argentino tiene varios problemas. Primero, la falta de visibilidad, que tiene explicaciones. Los multimedios concentrados que le interesa la economía de mercado no van a difundir las bondades del cooperativismo. Ya lo dijo el contador. El segundo tema es a veces el individualismo que tenemos dentro del movimiento cooperativo. Yo en 19 años que tuve en el Instituto Cooperativo puedo contar con orgullo 5 integraciones de cooperativas, cuando hoy tendríamos que contar muchas más. Hace poco tiempo fui a una reunión de una cooperativa agropecuaria y me dice un hombre de campo, y yo insistía con la integración, y me dice, doctor, dice, ¿usted sabe por qué el Audi tiene 3 arandelitas delante? No, le digo yo, del auto lo único que sé es dónde están las cubiertas y el motor, nada más. Dice, es la integración de 3 multinacionales que se juntaron para hacer el Audi. Mirá vos. Y nosotros a veces en la propia ciudad nos pasaba, y a veces yo se lo decía y se enojaban, no se conocían que esta cooperativa tenía. Y la otra relación que tenemos que tener son con las mutuales, no con aquellas cuevas financieras, nada, que son 5 o 6 nomás, pero el movimiento o el mitómano de Adorni que sale a decir que todas las cooperativas de trabajo son etcétera, etcétera, y desconoce 160 años de historia. En Entre Ríos tuvimos la suerte que nuestro caudillo don Justo José de Urquiza le dio cabida a un exiliado, don Alejo Peiret, que fue el que sembró todas las semillas del cooperativismo y del mutualismo. Primero empezó por la costa del Uruguay y hoy podemos decir que hay mutuales que cumplieron 160 años y no son cuevas financieras, la de los italianos en Paraná, la Comopolita en Concepción del Uruguay, etcétera, etcétera. Quería decirle también que en el mundo 100.000 millones de personas están relacionadas con el movimiento cooperativo. Pero hay un ejemplo concreto, que ese es el que yo quiero
que por ahí lo investiguen, aunque sea por internet, que es el complejo Mondragón. En España, donde el cura Amencerrarieta, algo así, no me acuerdo bien el apellido, creó ese complejo donde todos los bodegueros y todos los empresarios estaban fundidos. Y hoy manejan 3.000 millones de euros, se juntaron, se integraron, discuten porque son empresas y también las empresas tienen que ganar. Rescatar también la profesionalización que han logrado las cooperativas de trabajo en la provincia de Entre Ríos. Hoy hablo con algunas de Gualeguaychú y me dicen, no, tenés que hablar con el arquitecto. Cuando empezamos allá con el Delmiro en los Valdes y no teníamos ni arquitecto, ni maestro mayor de obra, nada. Bueno, eso también es importante en el crecimiento. Y también que haya decisiones políticas, porque si no hay decisiones políticas, el Estado tiene que regular. Y tiene que ser un Estado integrador, como bien lo decía el contador. Lo público y lo privado no tiene que ir a contramano de la historia, porque tenemos que incorporar el capital humano, que lo explicó muy bien. Las cooperativas necesitan capital económico también para desarrollarse, profesionalizarse. Y hoy tenemos la posibilidad en la Argentina de mostrar que el movimiento cooperativo es una opción económica, ambiental y social para resolver una de más de las crisis que hemos tenido los argentinos. Yo decía el otro día, pero no sino porque soy viejo, que yo veo, después de recorrer la provincia, que de todas las crisis a las personas le pasan dos cosas. Hay gente que se paraliza, hay gente que se choquea, mira creyendo que hay un plato volador que le va a resolver las cosas, y hay gente que en las crisis se le abre la bocha y empezamos a encontrar soluciones. Nosotros hace poquito con el subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná y con el contador Rodríguez empezamos a explorar un tema que nos pasó en la fiesta del mate. El contador, con toda la humildad que lo caracteriza, me dejó hacer el cierre a mí. Y yo, después de haber escuchado toda la catarsis, porque aparte de abogado soy mediador, que le habían disuelto el INAIN, que es el instituto que regula la yerba mate, que no tenían transporte, que la caja y la bolsita de la yerba le salía no sé cuánto, bla, 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 bla. Bueno, le voy a hacer 4 preguntas, le digo. Bueno, escúchenme una cosa. ¿Ustedes se relacionaron con las mutuales que tienen proveeduría? Porque las mutuales tienen aprobado por el INAE 49 servicios. Salud, educación, turismo, recreación, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Ah, bueno. Primer tema. Segundo tema, ¿ustedes saben que tenemos cooperativas de transporte? Por ejemplo, Cercar en Paraná, que es una empresa recuperada igual que la del sanatorio Llano Sueiro, allá lo veo al doctor Melo. ¿Seguís siendo el director, Melo? No me quisiste operar de la rodilla, me acuerdo. Me mandaste con mi sobrino, está detonada la rodilla, me dice. Yo me quería operar. Bueno, al final me terminamos operando de la cadera allá en Santa Fe. Bueno, Cercar es una empresa recuperada por los trabajadores, igual que Llano Sueiro, y anda en todo el país. Tampoco sabían que había cooperativa de empresas de transporte. Tercer tema, lo escucho a uno de los directores del ENAIN diciendo que la yerba era alimento y salud y que habían escrito libros que estaban circulando a nivel internacional. Ajá, pero ustedes pescan en la pecera, lo leen entre ustedes. Nosotros ni nos enteramos. Bueno, también nos mandaron los libros. Y a partir de eso, no sé si vieron la noticia, una cooperativa que se llama, salió en el diario ese que no te gusta a vos, Clarín, bueno, ya me voy a acordar, de Misiones, está exportando yerba a Europa. ¿Por qué? Porque parece ser que en los países asiáticos lo vieron a Messi tomando mate. Y ellos mezclan todas las infusiones, los jóvenes, entonces los tipos estos se fueron, una delegación de 5 o 6 misioneros, se fueron allá y están exportando. El primer embarque salió el otro día. Todo eso nace a partir de estas cosas. Nuestro Papa decía que había que sociabilizar la información. ¿Y la información qué es, muchachos? Es poder. Ahora, si no manejamos información y seguimos boludeando a ver qué le pasó a Pampita con el redrado, al otro con no sé qué, al otro con no sé cuánto, que está lindo un ratito para entretenernos, pero a ver, hoy los chicos jóvenes están atosigados por las redes. A mí me tocó dar el otro día una charla de consumos problemáticos y me tocó hablar de las drogas legales. ¿Sabe cuál es la droga legal más importante hoy? Y perdónenme a los médicos que están presentes acá. La ludopatía.
En Santa Fe, un tipo le quiso hacer juicio, no sé, a una telefónica, porque le había llegado una factura de 200.000 pesos y le comprobaron que el hijo jugaba con el teléfono de él. La ludopatía. Después están las drogas ilegales, bueno, todas las otras cosas. Bueno, sigamos. El tema de que tenemos la problemática en la Argentina y tenemos más de 8 proyectos de ley en el Congreso de la época de Polino, que nosotros decimos que no podemos tener una misma ley, la 20.337, la ley de cooperativas, para que regule la cooperativa, la agrícola regional de Crespo, que tiene 5.500 socios y 604 empleados, con una cooperativa de trabajo en la ciudad de Gualeguaychú. Necesitamos una ley de cooperativas de trabajo, señores legisladores. ¿Por qué? Porque aparte de los fundamentos que hemos dado, son varios, pero los dos más importantes son: evitaríamos el fraude laboral y el fraude cooperativo. El tercer tema es que por ahí hay algunas confusiones cuando hablan de la palabra sociedad. La ley de cooperativa define a las cooperativas en el artículo 2, entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para satisfacer necesidades económicas, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y después vamos a la reglamentación y dice socios. Entonces se arma la confusión. No, las nuestras son entidades sin fines de lucro. Sin fines de lucro porque no hay ganancia, por eso no tributamos el impuesto a las ganancias. Ahora, eso no significa no tributemos otras cosas. Las cooperativas de agua potable tributan el 21% del IVA. La cooperativa eléctrica de Gualeguaychú y la Llano Sueiro tributan a la ley nacional 23427, que es la ley del Fondo de Movimiento Cooperativo. Y fíjense en ustedes, que esta es una crítica que me hago, tendríamos que haber alzado más fuerte la voz. Hoy el compañero de regulador como es el pelado Strozenegger, desfinanció el INAES, que es para meterle una denuncia penal, porque son fondos cooperativos, no son fondos de rentas generales que el gobierno pueda hacer lo que quiera. Bueno, ese es un tema para trabajar e insistir de que esos fondos son fondos afectados del cooperativismo que sirven para préstamos, para subsidios, para capacitación, para educación, para fiscalización pública. Hay un número que yo quiero que lo retengan, que lo más importante de esta charla es que hoy en el país somos 27.000 entidades, entre cooperativas y mutuales, que sería la economía social. Representamos a 14 millones de asociados, que somos el 10% del Producto Bruto Interno y que tenemos más de 4 millones de puestos de trabajo en blanco. Pero nos falta poder de lobby. Pero lobby político. Los brasileros tienen 44 legisladores nacionales que vienen de la economía social. Y fíjense en ustedes la economía social. El ideario de la economía social nace de un economista liberal, Charles Dunoyer, que escribió en 1830 un tratado de la economía social, viendo a la economía que sea más moral. Y para eso se basó en principios y valores del cooperativismo y de las entidades mutuales y de lo que hoy actualmente son las fundaciones. Entonces, tenemos 3 economías: la economía de mercado, la economía estatal y la economía social, que es la que defendemos nosotros y varios de los que están acá, y que la tenemos que seguir defendiendo porque esa es, como dice Huarco, una esperanzadora mirada al futuro, que es el cooperativismo. Libro que se lo recomiendo. Ariel Huarco es el presidente de Cooperar y aparte a nivel internacional estuvo en ASI, que es la Alianza Internacional Cooperativa. Esta alianza, fíjense, que le dio tanta importancia al cooperativismo que logró que las Naciones Unidas declararan en el año 2012 Año Internacional de las Cooperativas, basado en todos estos números, de la importancia que tienen en todos los países, de la importancia que tiene la cooperación. Desde la prehistoria, los seres vivos no hemos integrado la cooperación. Los animales por intuición, para sobrevivir, y los seres humanos por la cooperación a través del trabajo, que lo ha unido como herramienta fundamental para producir servicios, los productos, etc. Fíjense en ustedes, el contador dijo o mencionó, tuvimos una etapa en la Argentina del fiti-fiti.
¿50 y 50? Bueno, ¿hoy cómo estamos? Mal. Bueno. Ahora, nos puede pasar lo que dije. O nos paralizamos, o nos choqueamos y esperamos que un plato volador nos traiga las soluciones. Ahora, si nos empezamos a mover sin mezquindades y sin individualismo, que es lo más difícil que nos costó romper en el movimiento cooperativo, que no se ha roto del todo, porque a veces... Pero quiero aclarar algo. Ser individualista no significa ser mala persona. Pero para esta economía no nos sirve. Porque también tenemos cooperativistas que son unos bandoleros bastante importantes, para no decir hijo de puta. Así que esas definiciones no nos hacen ni más ni bueno. Pero en este movimiento tenemos que romper ese individualismo. Yo no me junto con el compañero de Luis Fuerza porque es peronista, no me junto con Rodríguez porque es troquista, no me junto con Edelmiro porque es radical, no me junto con Mauricio Hueve porque... ¿De qué partido sos, Mauricio? Vecinalista. Bueno, entonces, si nosotros juntamos a estas individualidades y trabajamos sobre dos cuestiones muy fundamentales. Nosotros hemos descubierto en todos estos años del cooperativismo y el mutualismo y la economía social que todas las personas no tenemos las mismas capacidades. Mi tío acá en Gualeguaychú tenía 7º grado y tuvo un buen pasar, tenía chacra, camioneta. Yo tengo 3 títulos universitarios, no tengo las capacidades para el comercio. Eso no quiere decir. Ahora, tenemos que unir las capacidades de cada uno individualmente para hacer un todo. Y en esta empresa, donde todos valemos un voto, que eso es lo importante, uno de los principios es la democracia, las cooperativas, todos valemos un voto, y también la adhesión libre y voluntaria. También es cierto que vos no pasás por la cooperativa, mirás para adentro y me tienen que hacer socio, no. Tenés que reunir algunos requisitos y a las de trabajo tampoco podés decirle que sí a todo el mundo porque en vez de distribuir excedente va a distribuir miseria. Y ahí vamos a acrecentar la pobreza que dijo el contador, ¿40% dijiste? 40% pobreza. Bueno. Nosotros veníamos en el auto hablando con el contador que para nosotros hay un montón de temas para hablar, pero nosotros a través del cooperativismo en la provincia de Entre Ríos y el acompañamiento de todas las personas que nombré y malas que me quedaron afuera, logramos cuestiones importantes. Por ejemplo, logramos que el CONICET, que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el CONICET con el cooperativismo? Ellos lograron un estudio que tiene una actuación 2011-2018 con una investigadora del CONICET que se llama Claudia Perlo y que yo la conocí en la unidad penal de Victoria, una de las unidades penales más complicadas de la provincia porque hubo acontecimientos, no sé si se acuerdan, hubo motines, hubo muertos, hubo un desastre y ella a través del proyecto Mandiva, que se los recomiendo que lo pueden encontrar en internet, encontró la posibilidad de que a través del cooperativismo y la educación cambiara el sistema represivo y punitivo por el tema educativo del cooperativismo. Y esas cosas de la vida que Dios siempre me puso en el camino. Esta mujer escribió ese programa Mandiva y logramos conformar 5 cooperativas con personas privadas de la libertad. Porque me siento con el director del Patronato de Liberados, José Morales, en su momento, y le digo, José, hay 2.800 personas privadas de la libertad en la provincia de Entre Ríos, la mayoría capacitadas en oficio por el servicio penitenciario, pero que tiene una reglamentación. Ahora, cuando salían de la unidad penal, estaban estigmatizados. Con Mauricio fuimos acá a la unidad penal de allá La Granja, creo que se llama La 9, acá en Gualeguaychú. Y también nos encontramos con un gran avance porque tenían también un consejo interdisciplinario, psicólogo y todo. Bueno, esas actividades con esas personas que están capacitadas en oficio y que salen, pueden conformar ya dentro de la unidad penal y así conformamos en la unidad penal de Victoria Manos Unidas, que fue una de las primeras que se le entregó la matrícula. Y ese proyecto me sirvió a mí para que los cordobeses, que siempre están más adelantados que nosotros en varias cosas, no tenían ni idea de lo que era una cooperativa con personas privadas de la libertad. Así que los entrerrianos estamos atrasados en algunas cosas en el cooperativismo y en otras estamos avanzados.
El segundo tema importante que dije, que es la educación, que es la herramienta transformadora, el cooperativismo y el mutualismo escolar. Los docentes entrerrianos, que tenemos 60.000 docentes entre el privado y público, creo, no tienen idea de que los cursos de cooperativismo y mutualismo, no todos, algunos saben, tienen puntaje y que aparte el docente guía, como lo hizo la mutual de los italianos en Paraná, que ya cumplió 14 años, tienen puntaje. Y yo que dormí con una directora de escuela 34 años, que era mi señora, no van a creer que... No, porque me hacen cara estos muchachos. Yo sé cómo piensan los docentes con los gobiernos. Entonces, lo que tenemos que lograr siempre es de abajo hacia arriba, porque lo único que se hace de arriba hacia abajo en la vida es un pozo. Entonces hay que, hoy veníamos hablando en el auto, seducir a los docentes nuestros, porque tampoco estamos cumpliendo con el artículo 90 de la Ley Nacional de Educación, la 26.606, que dice que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje se debe enseñar el cooperativismo mutualismo. ¿Y por qué se debe enseñar el mutualismo y el cooperativismo? Porque tiene principios y valores que hacen a la vida en democracia, a la vida en sociedad, a la cooperación. Cooperar es actuar junto al otro. Entonces queda claro que lo que no podemos lograr individualmente, lo podemos lograr. Todas estas herramientas están al alcance de la mano. Y para ir cerrando, y queríamos escucharlo a todos ustedes porque queremos aprender y llevarnos algunos mensajes de esta hermosa ciudad. Creo que nacimos acá, ¿no es cierto? Yo nací en el Cometra, me acuerdo, según mi viejo. ¿Existe Melo del Cometra? No, claro. Muy bien. Bueno, yo, María Julia, agradecerte. También con el contador les trajimos unos libros para donarle a la lupa, el glosario cooperativo y el tema habitacional en la provincia de Entre Ríos, escrito por el doctor González Laguasco, que hoy no está con nosotros, pero fue un gran cooperativista y se tomó el trabajo de investigar toda la problemática. Así que, bueno, muchísimas gracias y a la orden de ustedes. Buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, llegó el momento de plantear las preguntas e iniciar el diálogo. ¿Quién rompe el hielo? No. Acá hay mucha gente que pregunta mucho siempre y opina, por suerte. Germán. Buenas, yo soy de Libre Fuerza y esto es muy bueno escucharlo, hermoso esto, porque sí, para militar, milito yo también y llego a una conclusión que a veces te cansa el militar porque los jóvenes no te escuchan. Y a veces también hablé con la cooperativa, unos muchachos ahí, cuando ganó Macri, digo, ¿qué pasó? Los 600 trabajadores de la cooperativa no votaron al peronismo. ¿Qué falta acá entonces? Militar, algo falta. Y hay un odio tremendo en la gente. Yo, mirá, capaz más de decirlo, yo ando en la cooperativa, trabajo en corte. En cada corte que hago, saco el tema de cómo va el trabajo, no pueden pagar la luz. En los negocios, y no pueden pagar la luz, digo, pero ¿y qué esperan? ¿No puede pagar la luz? ¿Y qué decir con Macri, con Milei que vamos a salir adelante? Hay que esperar. Pero si no puede pagar la luz. Y los gobiernos, todos los gobiernos, nos quedamos sin laburo, entonces cerraron la fábrica. En todos los gobiernos pasó lo mismo, dice. Entonces ya no puede discutir, porque ya está no sé, acá en Gualeguaychú. Yo siempre la otra vuelta, por no decirlo, cuando ganó Macri, digo yo, militar, digo, mirá que va a ganar Macri y va a perder intendente de Piaggio también. Pero no lo dije, pero dije falta militar y perdieron. Esta vuelta acá, y le voy a decir, acá en Gualeguaychú va a ganar Milei de vuelta. Me perdonen, pero gana Milei. Y siempre, y a veces capaz, me voy de boca, pero los empleados públicos
empleados públicos que votan todos a la derecha. No sé qué pasa. Y después pasa esto, que hay maestros así que luchan, la policía, bueno, ya empleado público entre policía, todo eso votan a la derecha, no sé qué tienen. Pero los maestros que luchan ahí, que ahí estuvieron luchando ahí con Frigerio que vino, aplaudían a Palito porque ofreciendo que, ¿cómo es? Porque estaban protestando algo los maestros. Por eso hay un montón de maestros y todo que protestan, pero hay un montón que no nos ayudan y están con odio. Pero bueno, el cooperativismo sí hay que seguir adelante y que estaba pensando también que también el cooperativismo capaz que muchos le sacan el cuero porque cobran poco. Pero bueno, eso no sé, eso hay que verlo. Pues hay cooperativas que como nosotros tenemos un buen bienestar y otras cooperativas como Delmiro, capaz que se enojan porque yo he hablado con gente y se cobran poco, trabajan 4 horas y no alcanzan. Pero eso es porque un gobierno le da para que no quede sin laburo. Con más que cuánta gente queda sin laburo, le digo cooperativo. Yo digo, pero es para ayudarlo, para salir del paso, pero no es para hacer plata. Pero no lo entiende, hay gente que no lo entiende. Y después sacan el cuero, che, lo de la cooperativa o lo que planean trabajar no hacen nada. Digo, ¿por qué eso que cortan el pasto? ¿Qué bar? Son no lo entienden. Y a veces uno lucha, pero falta militar. Capaz que Piaggio ahora que va, no sé si va a ser en tendencia, los concejales tienen que salir a la calle militar. A veces uno no sé explicar mucho porque yo me caliento a dónde hemos llegado, pero para eso están los concejales y tienen que explicarle bien a la gente. Y esto que está diciendo tiene que salir todos los días. Bueno, en la radio te van a echar, porque a la radio no le gusta esto. No tenemos una radio más o menos que explicar a la gente que está confundida. Falta, como hace la televisión, lavar la cabeza que el peronismo es una porquería. Falta también el peronismo salir al cruce y decirle, nada, explicar esto. Y a veces uno lee un poco, más o menos estudia, pero que también, yo le digo, bueno, donde tomo mate también le explico, pero me corta. Deja la política de lado, vamos a tomar mate. No quieren escuchar. Y el tema del cooperativo también que capaz le faltó, capaz estoy errado, que he leído, en la guerra mundial. Cuando fue la guerra se levantó todos los pueblos por la cooperativa, el cooperativismo, ¿no? Y bueno, hermano, tiene que venir otro, más o menos no sé si se explicó bien o salió algo. No estoy muy... Bueno. Gracias. Yo quiero compartir, compañero, muchas de las aclaraciones que hiciste, pero los pueblos no se suicidan. Primero tenemos que ver qué hicimos mal, qué comunicamos mal de lo que hicimos bien. Y la segunda, si vos me permitís, quiero hacer una aclaración. No podemos confundir una cooperativa de servicio como es la eléctrica, que tiene empleados en relación de dependencia y están sujetos a un convenio colectivo, bla, 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 con una cooperativa de trabajo que no tienen empleados y distribuyen excedentes del laburo que consiguen, o del Estado, o del privado, etcétera. Entonces no es que cobran, ellos distribuyen excedentes a las cooperativas de trabajo si existen excedentes. En las cooperativas de servicio, como es la de eléctrica, como es la de agua potable, como es la agrícola regional, tienen empleado en relación de dependencia. No confundamos ese tema, porque también pasó hace muchos años cuando algunos todólogos que tenemos en la Argentina, muchísimos, le decían a los compañeros de las cooperativas de trabajo y compañeras que debían todos cobrar lo mismo. Entonces vos te metías en una empresa de pelotudo. Vos hacías 50 camisas y yo hacía 2, íbamos a recibir lo mismo excedente, no se puede. En las cooperativas de trabajo se reciben excedentes de acuerdo a lo que vos producís o a las horas de trabajo que vos todo. Esa es la única aclaración. Lo demás comparto todo, compañero, pero este es un trabajo militante, no es la primer crisis que tenemos. Tuvimos una con el peronismo que fue Celestino Rodrigo, con el Rodrigazo, que dejó, después vino Martínez de O, después vino Cabalito, después vino la pandemia amarilla y ahora tenemos esta pandemia que los argentinos vamos a tener que ponerle el pecho y las balas, no las balas, el pecho y la fuerza de la protesta, como bien decía el contador, porque estas crisis terminan así, o con un estallido social o cuando el gran usurero, que es el Fondo Monetario Internacional, que nos enseñó a nacer endeudado,
a vivir pagando y morir endeudado. Y los argentinos, y sobre todo los jóvenes, tenemos que saber quién trajo el dólar a la Argentina. El dólar a la Argentina lo trajo un ministro de Economía que le había recomendado Onganía a Aramburu. Implementó el dólar como base legal también, de pago legal, pero lo más grave es que nos incorporó al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Entonces, esta mentira que están armando de que 70 años de peronismo y todo, nunca hubo una transformación más importante. Y es cierto, él mencionó al embajador norteamericano todo, que el antiperonismo está vigente. En la Argentina, amigos y amigas, siempre gobernó el poder económico y el poder mediático. Pero le voy a dar un ejemplo. En un libro que se los recomiendo, es un amigo, pero es muy de derecha del peronismo, que el doctor Eduardo Forero escribió El saqueo de 1806. Y en la página 57 nos enseña quién era el director de aduana de Bereford, el bisabuelo de Martínez Dios. O sea, los mismos apellidos con distintas caras, protegido el reino británico, no se lo podía tocar y después se acogió a la ley de Enfisteo y se viste que nos hacen creer que los campos los ganaron laburando, todo bueno. Hola, buenas noches. Bueno, yo estuve, me acuerdo, cuando Néstor Kirchner organizó las cooperativas sociales allá en Chapamalal, donde fuimos, nos capacitamos, volvimos todos que éramos cooperativistas, que era una cosa bellísima. Capacitamos, yo formé parte de algunas que por ahí se habrá formado, no sé, porque después uno se va transformando en otra cosa. Bueno, yo sé que de eso tiene que haber quedado algo también, ese espíritu, ¿no es cierto?, cooperativo de esa vez, esa instalación, ese amor, esa cosa que vivimos tan humanizante, tan bello. Pero bueno, apelando a que seguramente eso seguirá estando en la conciencia, ¿no?, de la gente. Pero la pregunta va, yo veo ahora mucha cantidad de empresas que cierran, de pymes que cierran, y yo me acuerdo de la Fancy Pat, que fue una de las que se cerró y se armó cooperativa. ¿Qué está pasando ahora que esas empresas que se cierran no se vuelven a conformar como cooperativa? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hace más eso? Esa es la pregunta que quiero. Hola, ¿cómo es tu nombre? Ana. El primer tema es el espíritu ese que vos decís está. Hay que despertarlo, hay que seducirlo, hay que enamorarlo. Porque si no, esta política del odio que está bajando de arriba hacia abajo, esta política de la división y esta política de que el consenso de Washington, la teoría del derrame, que lo único que derramamos son sangre, sudor y lágrimas. También tenemos que entender que las cooperativas se conforman con otro principio que es adhesión libre y voluntaria. Nosotros con la Municipalidad de Paraná acompañamos un proceso histórico, aparte de la Llano Sueiro y todo, que es Cotapa. Cotapa quebró, que era una cooperativa de servicios tambero, quebró. Las cooperativas y las empresas estas tienen que saber, para eso es importante la capacitación, la educación, esta charla o lo que sea, o traer otra gente que sepa más que nosotros, o todo. La ley de concurso permite de que si vos conformás una cooperativa de trabajo y te presentás ante el juez y le pedís la continuidad, como pidió Cotapa, de la explotación comercial, y el juez nos habilitó por 2 años a la continuidad de Cotapa. El municipio, como dijo el contador, tiene que acompañar un estado facilitador, no meterse a ser empresario, sino acompañar. Y así hemos hecho y acompañamos. Hace poquitos días, no sé si habrán visto la noticia, los trabajadores de Cotapa que tienen créditos privilegiados porque no han cobrado sus indemnizaciones, le propusieron al juez comprar la fábrica. Creo que la Llano Sueiro, corregime Melo, está queriendo comprar el edificio, ya lo compraron. ¿Ya lo compraron? Bueno, mira, ahí tenés. Esas noticias son las que tenemos que dar. No que el Baco Chemendi salió con, no sé, con Florencia Lavey. Bueno, ahora, es un problema nuestro, es una autocrítica que me hago. Nos falta visibilidad. Cuando tenemos un micrófono, que tenemos periodistas, que tenemos conocidos, tenemos que explicar eso.
Yo me acuerdo cuando me llamó Telmo Martínez, cuando distribuyeron los primeros 3.000 pesos de excedente, lloraba. Yo no podía creer, 3.000 pesos de excedentes. Y hoy es uno de los temas de salud más importantes de la provincia. Entonces, agrandémonos con las cosas buenas y como dice Ana, tenemos que despertar ese sentimiento, está. Yo no soy especialista para despertar sentimientos, pero hay docentes, hay capacitadores, hay psicólogos, hay profesores. Trabajemos en juntarnos y mostrar que se puede. La ley de concurso permite, vuelvo a repetir, que los trabajadores conformando una cooperativa de trabajo pueden presentarse a pedir la continuidad de la empresa. Después los síndicos te van a ir viendo si vas cumpliendo, porque hay que pagarle a los quirografarios, hay que pagarle a este, hay que pagarle al otro. Todo. Hoy Cotapa es un ejemplo. Y gracias a la Secretaría de Producción de Oscar Bustamante y el contador Rodríguez, hoy Cotapa tiene 4 puestos habilitados por la Municipalidad de Paraná, que les recomiendo cuando vayan a Paraná, que vayan al Mercado Sud, a la Feria de Salta Neagoyá, ahora tienen otro en San Agustín, y el propio de ellos, que lo tenían en Calle Almafuerte, pero integrado con una empresa de viales. Hoy ya es propio de ellos, solamente venden todas cosas Cotapa. Así que todo eso se puede. Y vos tocaste un tema muy importante, Ana. Despertar ese sentimiento que si vos lo viviste, bueno, vos tenés que ser agente facilitadora de eso. Si lo viviste, tenés que por lo menos contarle a tus hijos, a tus nietos, a tu marido, qué sé yo, a alguien. Ahora, si nosotros no visibilizamos este movimiento que, vuelvo a repetir, tiene 160 años y que cada vez es más atacado por la economía de mercado, no vamos a hacer nada. Bueno, mi nombre es Carolina, soy docente. No, por los comentarios que hubo. Al contador, una pregunta. Me quedé en una parte de su exposición que tiene que ver, y coincido plenamente en esto de que, 2 cuestiones. Las palabras no son ingenuas y que debemos recuperar el poder que las palabras tienen, ¿no? Y este uso que les están dando. Pero en esto, por ahí, enunció el concepto de capital humano, como es el que están usando ahora en este neoliberalismo, en este mercado furioso que estamos atravesando. Pero usted recupera, como, digamos, con esta mirada más social, y me cuesta a mí ligar el término capital a lo humano. Entonces, por ahí sí puede explayarse un poquito en tanto cuál es la acepción que usted comenta o pretende usar ese capital humano. Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque es un término que habitualmente está asociado a las posturas neoclásicas en economía, ortodoxas, pero si uno rastrea un poco la historia del concepto, es un concepto que viene de Adam Smith, que fue el primero que lo utilizó en una obra de 1776. Adam Smith, que es presentado a veces por la literatura económica como el padre del liberalismo, en verdad fue un revolucionario de la época, porque él planteó que en los momentos donde la aristocracia y la alta burguesía británica manejaba la economía de una manera que explotaba brutalmente a la clase trabajadora, el planteo de Adam Smith es sacarle de encima no al Estado, sino a esos parásitos que lo estaban explotando en ese momento. Y se olvida la ortodoxia neoclásica que Adam Smith fue un gran reformador y solamente destaca los aspectos liberales descontextualizándolos. Adam Smith pensaba, de hecho, era tan revolucionario para la época que pensaba que todos los seres humanos éramos iguales. Ustedes recuerden que en esa época, siglo XVIII, el antiguo régimen, donde había nobles y siervos, había personas comunes, y las personas tenían dignidades diferentes. Es decir, un noble se consideraba superior a las otras personas por el simple hecho de su herencia de sangre. Y Adam Smith decía: lo que diferencia a un mozo de cuerda, decía Adam Smith, que es un cadete, digamos, un mozo de cuerda es un cadete,
de un gran aristócrata o de un gran intelectual es que el mozo de cuerda no tuvo oportunidades de estudiar. Nadie le dio la posibilidad de que se prepare. Entonces era un gran igualitarista a Adam Smith. Y él, ¿qué decía? Hay que darle educación primaria para todos. Él decía también hay que invertir en la industrialización temprana. Entonces, desde esa tradición, nosotros recuperamos el concepto de capital humano porque es un concepto que nosotros nos tenemos que entender. No sé si ya escucharon estuvo Milei ahí en la misa del 25 de mayo. Fue un discurso muy bueno, el de, no me acuerdo el nombre, García Cuerva. Pero él, ¿qué hizo? Defendió éticamente los valores de la solidaridad, del compromiso, es decir, lo que nosotros estamos charlando, lo defendió muy bien desde el punto de vista ético. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que la inclusión social no solamente es deseable éticamente, sino que es lo que realmente funciona. Es decir, en los modelos donde no hay inclusión social, se termina fracasando, se termina agotando ese modelo, porque la única manera de que sea sustentable económicamente es que las personas tengan los recursos suficientes para acumular conocimiento, bienestar, capacidades, de manera que sean productivas y podamos insertarnos en el mundo no vendiendo trigo, soja solamente, digamos, sino vendiendo productos más diversificados. Entonces, además de la cuestión ética, la inclusión es un elemento clave del desarrollo. Es decir, sin inclusión social no hay desarrollo. Eso es lo que nosotros queremos dejar como mensaje. Lo que ha funcionado a lo largo de la historia de los países, entre comillas, exitosos, es que han apostado a través de políticas públicas a que las familias puedan invertir en la acumulación de capital humano, porque es un esfuerzo también. Estudiar es un esfuerzo, dedicar tiempo a la salud, dedicar tiempo a la seguridad, es un esfuerzo. Bueno, el Estado tiene que garantizar que las personas puedan acceder a esos recursos para ser más productivas y de esa manera tener más posibilidades de crecimiento y diversificación productiva. Entonces, la inclusión social no es solo un derecho, no es solo una normatividad ética que nosotros deseamos como, digamos, progresistas, como peronistas, lo que sea, sino que la inclusión social es una condición necesaria para el desarrollo. Ningún país, y vuelvo a decir lo mismo, ningún país que haya logrado bienestar ha dejado de lado la inclusión social, porque el principal recurso humano, el principal recurso de toda sociedad es el recurso humano. Ustedes fíjense, una anécdota muy cortita, cuando Japón pierde la guerra, la Segunda Guerra Mundial, hay fuerzas de ocupación que van y, bueno, por supuesto empiezan a gestionar en Japón de la mano de Estados Unidos. Entonces, los aliados mandan al Congreso, el Congreso norteamericano manda a hacer un estudio a los economistas sobre cuál es la situación económica de Japón. Va un equipo de economistas a Japón, estudia, va en una isla un poco más grande que la provincia de Buenos Aires, sin recursos naturales, sobrecargada de población. Los economistas, ¿qué les recomiendan a los aliados? Muchachos, juntemos las cacharpas y vámonos, porque esto se van a comer entre ellos en cualquier momento. No tienen recursos, no tienen nada. Esto va a ser un desastre. Bueno, 20 años después, los japoneses desplazaban a los norteamericanos en los mercados más dinámicos del mundo. Incluso penetraban con Toyota y con la electrónica el mismo mercado norteamericano. ¿Cómo lo hicieron? Acumulando capital humano, apostando por una sociedad más integrada, una sociedad, por supuesto que al principio fue durísimo porque explotaron la mano de obra, descabezaron a los sindicatos comunistas, pero una vez que generaron un modelo industrial tecnológico, sofisticado, lograron, a pesar de que no tienen petróleo, a pesar de que no tienen hierro, y sin embargo son exportadores de petroquímica, exportan acero, exportan electrónica, tienen un nivel de vida para sus recursos absolutamente razonable. ¿Y qué es lo que activó eso?
la movilización de la fuerza de trabajo, la acumulación de capital humano. Si nosotros estamos desperdiciando el 40% de nuestra fuerza de trabajo, y no nos vamos a desarrollar. Podemos estar siglos, nunca nos vamos a desarrollar. Tenemos que, cada persona individualmente tiene que ser un expediente particular, como decía Celso Furtado, un estructuralista a la escuela. ¿Qué decía Celso Furtado? Una escuela tiene que tener docentes, psicólogos, psicopedagogos. Cada chico tiene que ser tratado individualmente para que explote al máximo sus potencialidades. Y él le llamaba el fortalecimiento del recurso humano. Bueno, lo que nosotros queremos traer aquí es esto. La inclusión no es solo una cuestión ética, es una cuestión económica. Más inclusión es más crecimiento. Eso es lo que nos muestra la experiencia histórica, digamos. Hola, buenas noches, compañero. Acuerdo con el mensaje y lo que han charlado hoy. Si bien por ahí me gusta hacer algo de catarsis, pero creo que lo más importante es mirar para adelante, entender qué clase de sociedad somos, porque no somos los japoneses, no somos los neerlandeses ni los canadienses, somos argentinos, y a partir de reconocer cuáles son las virtudes que tenemos y las dificultades que tenemos también como sociedad, empezar a hablar en serio. Con el tema de cooperativismo, yo anduve un buen tiempo tratando de armar algunas cooperativas acá del 2004 al 2007. Después, por razones de trabajo, tuve que irme y cuando se lo quise pasar a otro compañero que hablaban también de cooperativismo, no quisieron hacerlo. Tenían miedo de que le fuera mal. Con el tema del cooperativismo, de cualquier negocio, todo se traba, se hace un cuello de botella a la venta. En el tema venta, con las cooperativas, yo por lo menos lo que proponía y quería arrancar, era de que no hacer una cooperativa de ravioles sola suelta y que el raviolero se encargara de vender ravioles, sino de hacer una cooperativa de cooperativa donde entre todo, como primer medida, consumiéramos lo que producen los compañeros. Porque no puede ser que armemos una cooperativa de hacer campera y compremos la china. Que hagamos un raviol y porque el que está lavando guita vende el raviol a mitad de precio, le compremos el raviol, porque seguro que no tenemos la misma potencia de dinero para aguantar. Entonces lo que tienen que hacer, creo yo a la altura estoy jubilado y no por ahí he perdido fuerza de andar, pero las cooperativas que hoy están es juntarse, como decía el tema de la yerba, es juntarse, poner centros de venta de su producción entre todos y lo primordial es consumir. Y lo que le tenemos que exigir al compañero cooperativista que está haciendo una remera, lo que sea que haga, es que se esfuerce por dar la mejor calidad posible, así no nos hacen poner cualquier cosa o comer cualquier cosa. O sea, ser consciente de que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo en particular tuve que dejarla porque no lo pude llevar adelante. Tengo una prensa hidráulica que había hecho para hacer una cooperativa de cartonero, cooperativa de reciclado, porque a diferencia de cualquier otra cooperativa, el producto que yo iba a elaborar estaba tirado en la calle, o sea que tenía simplemente que juntar, mejorar la juntada y a partir de ahí, con una buena cantidad de recicladores, empezar a poder venderle la ropa, todo eso, pero todo entrelazado. No se me vencía, lo rejuntaba hoy y lo tenía mañana para venderlo si quería. Bueno, por diferentes motivos no lo pude hacer. Y después, eso es
por ahí no sé si a ustedes les interesa o lo analizan, por ahí los que andan con el tema cooperativa trabajando pudieran lograrlo, porque yo creo que el tema de venta es fundamental. Y después el tema que vos también lo mencionaste, ¿cómo hacemos con los compañeros que lo ponen al frente de una cooperativa y terminan más ricos que Adorno en 3 meses? Entonces, mira, yo no sé si estarán acá algunos o no, pero en 2009, 2010 me pidieron las herramientas de trabajo para armar un grupo de compañeras que habían quedado fuera de otra recicladora, y yo les dije que sí. Yo les daba la prensa, el auto, los carritos, todo. Más, había viajado a Buenos Aires, conseguía la guita allá en Calle Corrientes para empezar a acumularlo primero y que no se quedaran sin comer. Le daba todo, no pedía un peso. Entonces me dice, ¿pero qué es lo que querés? Bueno, tener control de que no se estafen entre ustedes. Porque si no, te mando al hospital quebrada entera, cosa que la próxima que ponga, no me llamaron nunca más. No me llamaron nunca más. Me acordaba, viste, por ahí peco de ingenuo, en el 92, acá tengo un compañero, yo trabajé en el casino, 35 años, siempre viviendo de la timba, la ludopatía, un crimen terrible hoy en día. Yo no nací político, laburaba por mi cuenta y queríamos armar un partido político y le habíamos puesto el tocolaco, todo contra la corrupción. Estaba más solo que Pinito en la Pampa, no conseguí un afiliado. Entonces, si no cambiamos y hablamos en serio de qué es lo que somos y qué es lo que queremos hacer y qué cambios tenemos que hacer como sociedad, es como el dicho, poner manteca en la nariz del perro. Porque dentro de 4 años habrá un gobierno y dentro de 4 años un gobierno liberal como el de ahora te echa para atrás 10, 12, 15 años de los nuestros. Muchas gracias por haber venido y compartir este tiempo con nosotros. Sí, está muy bien. Una aclaración que me da pie el compañero es que justamente lo que dijimos al principio es que nosotros íbamos a hablar de una cuestión que es más objetiva, que es el acceso a bienes y servicios y el bienestar material, que no es lo mismo que la felicidad. Cada pueblo tiene su idiosincrasia, cada pueblo tiene sus tradiciones. Lo que sí es cierto y algo que quisiera destacar es que Argentina, es decir, hace tiempo que el prejuicio racialista de que los países criollos no tenemos la posibilidad de desarrollarnos está superado, digamos. Argentina, de hecho, tuvo un modelo donde el nivel de bienestar material era superior al de España, de Finlandia, es decir, teníamos acceso a bienes y servicios masivos que otros países carecían. Y eso lo perdimos. Si nosotros tenemos que saber que hoy estamos muy mal, pero supimos estar bien. Perdimos un modelo de industrialización, de inclusión social, de crecimiento, y lo perdimos a manos del terrorismo de Estado inducido por un golpe militar articulado internacionalmente. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos del país que tenemos y de todo lo que se construyó, más allá de lo que ha pasado los últimos 50 años, a partir justamente de este movimiento internacional que no solamente en Argentina, sino en el resto de América Latina, interrumpió los procesos de desarrollo que estos países venían generando. Pero lo que creo que es importante tener claro es que sí tuvimos en algún momento una posibilidad de generar en este espacio, en el sur, un primer país industrializado, y lamentablemente esa posibilidad fue abortada. Pero nosotros teníamos, digamos, grandes metalúrgicos venían a estudiar los sistemas productivos de Argentina. Lula venía a aprender en Argentina a cómo se trabajaba en la industria metalmecánica. Entonces, no tenemos que pensar que hay algo racial o algo idiosincrático que impide nuestro desarrollo. No, son cuestiones históricas. Fue el terrorismo de Estado, la dictadura, la deuda externa, lo que llevó a que en un proceso de causación acumulativa y la democracia no pudo resolver, lo que nos llevó a lo que somos hoy. Pero Argentina tuvo otra realidad,
tuvo otra situación y nosotros tenemos que ser capaces de pensar en cómo recuperamos ese modelo de crecimiento con cambio estructural y con inclusión social. No hay nada en nuestro ADN como argentinos que impida que podamos acceder a ese tipo de desarrollo, absolutamente nada. Digamos. De hecho, hay casos en ciudades argentinas que han logrado un cierto éxito económico, pero lamentablemente son situaciones aisladas que no son árboles que no se transforman en bosque. Incluso en Entre Ríos nosotros tenemos actividades como la avicultura, que genera 20.000 puestos de trabajo, una burguesía muy pujante que exporta a más de 60 países y que es un sector en el que realmente uno tiene que destacar. Lo mismo el arroz. Nosotros no solamente somos superavitarios con arroz, sino que generamos el 83% de la molienda de arroz nacional y damos mucho laburo en la actividad arrocera. Bueno, pero lamentablemente son solo 2 cadenas de valor que no alcanzan a resolver la problemática de las mayorías, pero son ejemplos, como siempre dice el Vasco, ¿no? Ejemplos que te muestran de que hay realidades que se pueden transformar y no existe de ninguna manera alguna imposibilidad idiosincrática o de tipo racial que nos haga pensar que no podemos llegar a un mayor bienestar material, digamos. Con respecto a 2 cuestiones que dice el compañero, y es cierto, la comercialización es un cuello de botella en el cooperativismo, pero hay herramientas para desarmar eso. Por ejemplo, les recomiendo la Nueva Argentina en Rosario, que ¿qué encontraron? Esto que vos dijiste muy claramente, ellos van y le compran a la economía social, van y compran el azúcar en Tucumán y la envasan ellos, rompiendo la intermediación. Tenemos también la posibilidad en Entre Ríos que gracias a la Federación de Cooperativas Apícolas, hoy Entre Ríos es la segunda provincia en importancia en la miel. Si ustedes habrán visto, exportamos el otro día, una de las primeras exportaciones con retenciones 0 fue la miel. Nos costó mucho tiempo esto que vos decís con mucha claridad, la integración para comercializar juntos. Yo cuando daba las charlas y los cursos le preguntaba a las mujeres, ¿ustedes se juntan para comprar los útiles escolares a principio de año? No. No necesitamos hacer una cooperativa, eso es asociativismo, es solamente llamarte por teléfono y preguntarte cuántas carpetas necesitas, cuántos útiles, eso es asociativismo. Después sí, podemos pasar la figura. Y lo otro muy importante que vos dijiste es el tema de que algunos dirigentes cooperativos y sobre todo las de trabajo hicieron plata y otros asociados estaban pobres. Esto es falta de control por los propios, no nos olvidemos que son empresas privadas. El Estado lo único que hacía era fiscalizar, che, mandame las asambleas, mandame esto, mandame lo otro. Y los síndicos estaban pintados. El síndico son 2 veedores que elegimos nosotros, los propios asociados de la cooperativa, para que nos controlen y tienen responsabilidades. Pero esto ocurre porque no pudimos lograr en la magnitud que queríamos, lo logramos en muchos casos, pero no en la magnitud que queríamos, la participación. Es más fácil decir, me voy de novio, me voy a jugar al fútbol, total. Entonces aparece un día un gringo enojado en la puerta del instituto y me dice, doctor, mire lo que resolvieron y yo no estaba. Ah, bueno, vení. Pasá, le digo, vamos a leer el estatuto, le digo. ¿Qué dice el estatuto? Que podés participar hasta por poder, porque somos seres humanos, se te pueden firmar un hijo, se te puede tener un viaje a Buenos Aires, ¿eh? Podés participar por poder. Entonces, esa falta de participación, porque somos cómodos, es más lindo. Ahora, si no participamos en nuestra propia empresa, que somos los dueños, van a pasar las cosas que dice el compañero con total realidad. Y siguen pasando. La participación en las cooperativas de todo tipo, las de servicio, las de trabajo, es fundamental. Porque vos valés lo mismo que yo. Una persona, un voto. Entonces vos no me podés decir, como le hacían en Concordia a los muchachos de la cooperativa de colectiveros, andá manejado a vos que nosotros somos socios fundadores. Entonces me llaman un día, voy a dar la charla y me dicen, no, nosotros no manejamos porque somos socios fundadores. No hay categoría en las cooperativas.
En las mutuales vos tenés categoría de asociado, el socio activo, el socio participante, el socio adherente. En las cooperativas somos todos iguales, una persona, un voto. Después podemos tener más acciones o menos acciones, pero eso no nos indica que vos me podés decir a mí lo que hay que hacer. Tenés que votar y participar. Y el otro gran problema que dijo el compañero con total crudeza es, mirá, creo que en Entre Ríos el primero que bancarizó a los cooperativistas fue el intendente de Concepción de Uruguay, Eduardo Laurito. Se acabaron los intermediarios. Entonces, hermano, vos tenías tu tarjeta, cuánto excedente, el contador mandaba el informe al banco, tanto, ta. Y ahí cortamos un montón de cosas, pero vuelvo a repetir, el Estado tiene que fiscalizar, pero los dueños de la cooperativa son los socios o los asociados. Y para eso hay que participar. Y para participar también es importante tener un poquito de conocimiento de lo que está pasando. La única posibilidad que vos me podés decir que no vas a opinar en la cooperativa, tal cosa, si sos analfabeto. Ahora, leer un estatuto, sabiendo leer y escribir, es muy fácil. Lo único que no podemos hacer ninguno de los que estamos acá, salvo él, es el balance, porque él es contador. Ahora, hoy el INAES tiene todo preimpreso, hasta las actas, cómo se hacen, y sigue yendo gente a Paraná a decir, doctor, ¿me puede ayudar con el acta? Pero hermano, yo no manejo internet, no tengo WhatsApp, soy un desastre, pero está todo, están las actas preimpresas. Que vos tengas que hacer una consulta y después no saben los mecanismos. Si vos vas a la asamblea y vos olfateás que hay algo que no entendés del balance, porque viste que los contadores, aparte de contadores, algunos son magos, dibujan divino, el señor no, otros contadores que yo conozco, vos tenés que pedir un cuarto intermedio. Es decir, no, yo no voy a votar, que yo podemos votar un cuarto intermedio, porque yo quiero consultar con mi contador de confianza. Las herramientas están, tenemos que saber usarlas y como dijo muy bien Ana, tenemos que capacitarnos y volver a despertar ese espíritu que muy bien lo definió ella con palabras claras y sencillas. El cooperativismo tiene 160 años, ninguno de los que está acá lo inventó. Los trajeron nuestros bisabuelos por una necesidad que en los países de Europa Occidental pasaron todas esas cosas. Mi abuelo Campoy vino corrido por Franco de España acá y invocó una amiga en Mansilla y se casó y qué sé yo. Los inmigrantes nos enseñaron esta cosa porque ellos pasaron 2 o 3 guerras mundiales y pasaron necesidad, entonces se les abrió la bocha y trajeron eso, porque no vinieron los multimillonarios de esa emancipación que quería de la clase ilustre de nuestro amigo Sarmiento, no ocurrió, vinieron de todo. Entonces, tenemos que unirnos, sindicatos, cooperativas, gobiernos locales, provinciales. Vuelvo a repetir, la ONU declaró al año 2012 Año Internacional de las Cooperativas por todos esos números que yo di, que no los inventé, está todo, eso hay que repasarlo, de la importancia. La importancia del cooperativismo en el mundo es más importante, es el 20% de lo que representan las multinacionales en el mundo, a nivel mundial. Y esa importancia tenemos que hacerla valer. Ahora, ¿vos has escuchado a algún dirigente político, sacando raras excepciones, hablar de este movimiento? A mí lo que más me duele es mi partido. Yo le escribí a ese inútil de presidente que pusimos en la última gestión, antes de asumir le escribí cuál era la política para el INAES y cuál era esto. Tuvimos la suerte y la desgracia que asumió Mario Cafiero y a los 8 meses se nos murió. Porque ese sí sabía de cooperativismo. Y le iba a poner la impronta, bueno, después pasó lo que pasó. Entonces, nosotros con el contador estamos a disposición. Esperemos que esta charla, y gracias a María Julia de la Lupa y gracias al dueño de casa por este hermoso salón, estamos a disposición por internet, por lo que sea, y bueno, y cuando vengamos de vuelta, si nos invitan o no nos invitan, y también recibimos críticas o opiniones, nos mandan al correo electrónico tal opinión, tal cosa, qué pasa con esto,
Para los docentes les voy a mandar las resoluciones. Tenemos un déficit muy importante en la provincia de Entre Ríos, que es el cooperativismo, el mutualismo escolar, que veníamos hablando con el contador, que después de junio y del Mundial, porque en el Mundial viste que somos futboleros, hasta las mujeres ahora saben, son más hinchas que nosotros, tenemos que empezar desde la educación inicial a trabajar los principios y los valores del cooperativismo, que son ayuda mutua, solidaridad. Y les recomiendo, si algún día andan por Paraná, que visiten la Mutual Escolar Galileo Galilei, que tiene 14 años de vida. Sí, bueno, mi nombre, bueno, coincido con el ruso de que nos faltó esa parte de construcción, la batalla cultural que dicen, ¿no? Que perdimos, hubo algo ahí que faltó. Yo vengo de una cooperativa de educación, soy maestro, fui parte de una gestión, pero quiero quedarme con que este sector rescataba a todos esos caídos del sistema, porque cuando la Llanos Sueiro estuvieron un año sin trabajar se pudo conformar con una cooperativa y ahora compraron su edificio y van a comprar otro. Vida de Emergencia también se conformó cooperativa. Y a mí me tocó procesos de ver a señoras con problemas realmente de salud que no conseguían trabajo en ningún lado y que fueron parte de una cooperativa. Después era un problemón para la cooperativa que decía está 2 horas y no puede ni sostenerse parada, no importa, estaba adentro. A mí me fue parte presencial la cooperativa con gente con chicas del colectivo trans, que la única solución que le daba era la calle, la noche. Y que hoy tienen un trabajo digno a través de su cooperativa. Lo pude ver pasar por delante, ¿no? Porque lo primero que abraza el sistema es a todos los que están caídos del sistema. El cooperativismo abraza a esos caídos del sistema, no son los primeros que vienen y abrazan. Y después un montón de experiencias más, ¿no? De la cooperativa de culturales que se desarrollaron, la cooperativa de radioinclusión, la cooperativa Transformando Caminos que recién la mencioné, la cooperativa gastronómica, se trató de volver a producir huertas. Cooperativas hortícolas se formaron 3. Cuando el cordón de producción de Gualeguaychú en su momento había sido maravilloso, hoy viene todo el mercado central, ¿no? Nos agolpamos todo en 3 verdulerías. Quiero rescatar eso. Después quiero que entendamos también que, miren las empresas de capital cómo se vienen cayendo, donde hubo un dueño que pudo acumular, hacer una diferencia, desarrollar una producción industrial y hoy piden a gritos que la producción china nos invade. He ido a cumpleaños, tengo un nene de 3 años y de un cumpleaños donde los globos que están los compraron en China. ¿Entienden que los globos de un cumpleaños de un nene de 3 años se traen de China? Hoy te llegan a tu casa. Entonces, ¿cómo no va a caer el modelo en el cual cuesta tanto construirlo? Porque esa parte del trabajo y de llevarse el dinero el viernes para poder pasar los fines de semana y la semana con la familia es construir una identidad de trabajador. Una identidad que, estamos hablando del sector cooperativo, pero venimos de la docencia, como dice el ruso. Imaginarán las discusiones en las aulas o en las asambleas docentes, las discusiones eternas para entendernos, identificarnos y comprendernos como trabajadores. Lo que sí lamento enormemente, y creo que si bien somos grandecitos acá, tenemos que seguir construyendo nuestra identidad, porque no puede ser que lo que nos cuesta 10, 15, 20 años construir, estos tipos en 2 años lo desarman todo. Eso a mí me da tanto pavor, porque no puedo creer que el esfuerzo militante sea del partido, si son más radicales, porque sé que hay gente con verdadera construcción nacional y de buen vivir en muchas expresiones políticas, pero el colectivo, lo que cuesta el sacrificio, el caminar, el andar, el hablar, el hacer. Acá viene hablando la experiencia de Irigoyen, que fue maravillosa para adelante. Todos esos años de esfuerzo en la espalda, que lo cansan, desgastan, ¿no? Acá hay gente con mucho recorrido, que a mí me avergüenza decir esto porque sé sus historias. ¿Cómo va a ser en 2 años para destruirlo todo? Porque se destruye todo. Y hoy nuestros grises creo que o nos vieron cansados o están entendiendo que por ahí no va. No sé cuál es. Lo que sí sé es que, bueno, estamos acá, la gente que está acá es porque siente, piensa, cree en algo y creo que todo eso nos va a llegar a seguir construyendo colectivamente, tratar de transformar y que esto es un proceso que nuestro país va a dejar atrás.
¿Nos va a doler? Sí. ¿Nos va a lastimar? Si todavía nos duelen cosas del menemismo, imagínense si no va a doler esto. Así que, pero va a salir adelante y lo vamos a poder sobrellevar. Y esta empresa, la cooperativa, el cooperativismo, realmente es, para mí entender, la gran transformadora y nos faltan años por delante. Que no haya ningún socio que sea estafado, que no haya ningún trabajador que sea explotado. Son caminos que todavía nos quedan por recorrer y seguir transitando. Así que gracias, y gracias por los expositores y gracias al Radio de la Casa. Bueno, vamos cerrando. ¿Te quedás un rato? Un personaje, otro. Bueno, primeramente, agradecerle a los expositores por su tiempo, a todos nosotros que nos hemos convocado precisamente a encontrar caminos para una sociedad más justa. Como Lupa surgimos en el 2017 y la verdad que el primer objetivo nuestro era una investigación-acción y es sobre historias olvidadas del primer peronismo. ¿Por qué? Porque ya veíamos que era importante la formación y que como adultos mayores, que éramos muchos, teníamos que aportar a eso. Hoy, año 2026, creemos que una parte importante son estas instancias formadoras. Lo he charlado con nuestro grupo de socios, pero creo que por las caras que nos vamos mirando, estamos conformes. Y creo que hoy, en este país de tanta destrucción y miedo, ya es importante. Muchas gracias a todos.